Buenas noches a todos. Hoy vamos lo que es el precedente judicial y vamos a partir desde el origen de la doctrina legal en Colombia, siguiendo a eh, Diego Eduardo López Medina en su libro El derecho de los jueces, que lo recomiendo ampliamente. Básicamente lo que haremos es un barrido histórico para determinar y entender en qué consistió la doctrina legal primero y cómo posteriormente en Colombia se adopta la doctrina probable. Bien, podemos decir que la Constitución Política de 1886 derogó el arreglo federalista de la Constitución de Río Negro. Se fortalecieron entonces los poderes centrales de la nación, pero se asumió una estructura unitaria. Eso tiene que estar súper claro. En el campo del derecho, la capacidad de expedir leyes se centralizó entonces en el Congreso de la República. El Consejo Nacional de Delegatarios que sesionó de 1885 a 1886 y posteriormente las legislaturas ordinarias de 1886 y 1887 serían o fueron un intento por refundar el país desde el punto de vista jurídico. ¿Listo? La Constitución entonces de 1886 puso los fundamentos de una nueva judicatura de carácter nacional. Posteriormente se desarrolló eso con la Ley 61 de 1886. Como podemos observar, como pueden observar, en muy poco tiempo se tuvo que replantear todo el sistema jurídico del país, desde 1885 a 1887, 2 años. Por esa razón, se decidió adoptar en calidad de códigos nacionales algunos códigos que ya regían, o sea, que venían de antes. La ley 57 del 15 de abril de 1887, titulada sobre la adopción de códigos, y otras, hizo esa incorporación masiva de la legislación anterior y adoptó el Código Civil que había sido emanado por la Unión 9 años antes, en 1873. Después, con el tiempo, como lo señala acertadamente López Medina en su libro, se presenta una contradicción fundamental en la operación masiva de estructuración del nuevo Estado unitario. Más adelante vamos a ver por qué. Así las cosas, y para entender la contradicción, es conveniente que comencemos por el Código Civil. ¿Listo? Ese Código Civil para la Unión era fundamentalmente el de Andrés Bello. Eso no tiene discusión. El Código Civil de Andrés Bello, que había sido adoptado en Chile en 1855 y a su vez ese código había sido basado en el Código Napoleónico de 1804. Todos esos textos legales establecían como principio fundamental del derecho y sus fuentes, escuchen, la prohibición de que los jueces, por medio de sus sentencias, pudieran pronunciarse por vía de disposición general y reglamentaria sobre las causas que se les sometiesen. Así textualmente lo consagra el artículo 5 del Código Civil francés. El Código chileno es un poco más claro al referirse a esta prohibición establecida textualmente. Dice esto: que las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren. En el texto chileno, la ley y la costumbre tienen predominancia total frente a la jurisprudencia. Bien, los códigos que nacieron después de la Revolución Francesa prohibieron la utilización de la jurisprudencia como fuente del derecho, porque claramente indican que la ley es la única forma de concretar la expresión de la voluntad general soberana, ya que, según ellos, la costumbre y la jurisprudencia representaban intereses particulares provenientes del estatus de las personas. Entonces nos preguntamos, ¿por qué entonces era importante hacer acá alusión al código de Bello y al código francés en cuanto a lo que acabamos de ver, en cuanto a que la jurisprudencia solo tendría fuerza obligatoria en los casos particulares? Pues porque en Colombia se estableció
exactamente lo mismo, la misma prohibición en el artículo 17 del Código Civil dice que las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas en que fueron pronunciadas. Es, por tanto, prohibido a los jueces proveer en los negocios de su competencia por vía de disposición general o reglamentaria. Como ya vimos la disposición francesa y la disposición chilena, observamos claramente que la colombiana es una mezcla de las dos. Bien, esa fue la influencia traída de Francia y Chile, pero esa es solo la mitad de la historia. La otra mitad de la historia es que la posición antijurisprudencial del legalismo francés fue modificándose con el tiempo. En el continente europeo, los mismos franceses, pues a mediados del siglo XIX, empezaron a hablar de la jurisprudencia constante. Ese es el término, jurisprudencia constante. A diferencia que en España, que se empezó a hablar de la doctrina legal. ¿Listo? Entonces en Francia, jurisprudencia constante, y en España empezaron a hablar de doctrina legal. Esas expresiones, tanto la francesa como la española, representaban un cambio muy, pero muy importante en el concepto del derecho que el legalismo liberal había implantado en Francia y en España. Pues ese legalismo, interpretado radicalmente, sostenía que todos los casos podían ser resueltos por el juez en estricta y literal obediencia de una ley o una disposición legal. Obviamente con el tiempo y con la práctica y con los casos novedosos y no tan novedosos que iban surgiendo, se dieron cuenta que muchos de esos casos no podían resolverse con referencia estricta a la ley, porque los códigos tenían muchos vacíos. Así que contra ese espíritu revolucionario y legalista que no le daba ningún valor normativo a la jurisprudencia, empezó a aceptarse que la jurisprudencia podía suplir criterios para casos que no estaban regulados expresamente en la ley. ¿Eso a qué llevaría? Lentamente a rehabilitar el valor normativo de la jurisprudencia. Bien, según esos nuevos conceptos de francés, jurisprudencia constante y doctrina legal española, se sostenía que la interpretación sostenida reiterada que hiciera la Corte de Casación sobre un mismo punto de derecho constituía en Francia una autoridad persuasiva para los jueces inferiores. En España, incluso, llegaba a obligar a los jueces inferiores y así, es así como en España, en el proceso civil en 1855, violar una doctrina legal por parte de un juez inferior era una causal suficiente para que el Tribunal Superior casara el fallo. ¿Listo? Bien. En la tradición legal anglosajona existe algo que se llama stare decisis, que bajo esa figura obliga a los jueces a decidir de la misma manera a como se había decidido un caso anterior similar. En España la doctrina legal no se trataba de un stare decisis, se trataba era de obligar a los jueces inferiores a respetar el sentido o significado abstracto de las decisiones que la Corte de Casación había dado a una disposición legal de manera pues constante. ¿Listo? Eso lo explica mucho mejor López Medina en el libro. Se trata de un respeto conceptual para del sentido fijado para la norma en varias sentencias. Bueno, paulatinamente entonces así la jurisprudencia recuperó o fue recuperando su fuerza normativa y empezó en Francia y en otros países a publicarse compendios de jurisprudencia. Esos compendios se fueron tornando indispensables en el trabajo de los abogados y en el trabajo de los jueces. ¿Cuál era el propósito? Era ofrecer el criterio constante que los tribunales se han formado sobre un cierto concepto jurídico, ya que con esto se empieza a aceptar que la jurisprudencia constante de Francia y la doctrina legal de España tiene fuerza persuasiva y que esa fuerza persuasiva es innegable frente a la creciente necesidad del crecimiento del sistema jurídico.
En Colombia, Seculino Álvarez, el jurista, en 1864 advirtió a la cultura jurídica nacional la necesidad de leer con cuidado la jurisprudencia como forma de complementar los vacíos legales. Álvarez, en su obra Decisiones judiciales o estudios sobre el derecho patrio, entiende que, conforme a la tradición jurídica francesa, que las decisiones judiciales no son obligatorias ni aún en casos idénticos. Eso lo tenía claro. Pero la importancia radica en que ya en Colombia, ¿cierto? Unos juristas colombianos ya se habían conectado con los cambios del valor jurisprudencial que se llevaba a cabo en Europa en esa época. Los franceses, como ya les había dicho, habían empezado a compendiar la jurisprudencia y publicaban los resultados de esas jurisprudencias y les otorgaban gran fuerza persuasiva. ¿Listo? En resumen, el valor de la jurisprudencia en Francia está aumentando, pero a raíz de la cultura, no porque se haya establecido directamente en la ley, sino porque a raíz de la cultura, de esa fuerza persuasiva que fue cogiendo con las publicaciones, con los compendios jurisprudenciales, eh, los jueces fueron o empezaron a usar esas sentencias en labores prácticas de argumentación. Entonces, ya para finales del siglo XIX era tan importante el uso de la jurisprudencia en el derecho francés que gran parte del derecho francés era derecho judicial. Eso lo sostuvo François Genis y Léon de Guit. ¿Listo? Los españoles, por su parte, habían construido la doctrina legal. Ya les había dicho. Esa tendría cabida en la legislación colombiana. A diferencia que en el concepto de jurisprudencia constante de los franceses, la doctrina legal de los españoles sí había conseguido un reconocimiento normativo expreso y no meramente cultural como en Francia. En Colombia, el desarrollo de esa jurisprudencia, de la jurisprudencia a finales del siglo XIX, se vio marcado por lo que estaba pasando en Europa. Con la ley 61 de 1886 se organizó provisionalmente, antes de que se expidiera el Código Judicial completo, el Poder Judicial de la República Unitaria, la maquinaria de la justicia. En el artículo 36 de esta ley se establece el recurso de casación. ¿Y cuál era el fin principal del recurso de casación? No era otro que el de unificar jurisprudencia. ¿Listo? Esa dimensión la adquiría por lo establecido en el artículo siguiente, en el artículo 37, que establecía causales de nulidad y entre ellas establecía que cuando una sentencia violara en su parte dispositiva la ley sustantiva y la doctrina legal, o cuando fundaran una interpretación errónea de la ley o de la doctrina legal, pues generaría una nulidad. Bien. En el artículo 39 de esa misma ley, pues ya el legislador dio un concepto de lo que era doctrina legal. ¿Cómo la define? Como la interpretación que la Corte Suprema da a unas mismas leyes en tres decisiones uniformes. También constituye doctrina legal las declaraciones que haga la misma Corte en tres decisiones uniformes para llenar los vacíos que ocurran, es decir, en fuerza de la necesidad de que una cuestión dada no quede sin resolver por no existir leyes apropiadas al caso. ¿Listo? La Corte, para interpretar las leyes, tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos 27 y 32 del actual Código Civil de la Nación. Bueno, como pudieron notar, ese concepto de doctrina legal fue tomado por el legislador no del derecho francés, sino del derecho español, el concepto de doctrina legal. Ese concepto, pues los españoles desde 1838 lo habían acogido, luego en 1855 y luego en la Casación Civil Española de 1870 y posteriormente en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, del cual seguramente nosotros los colombianos nos copiamos de ese concepto de doctrina legal. En Colombia la discusión sobre el valor, ¿cierto?, normativo de la jurisprudencia se dio dentro del marco del establecimiento de la Corte Suprema de Justicia con funciones de casación.
Por esta razón se hace totalmente necesario mirar el desarrollo de ese recurso de casación para, pues, para poder entenderlo mirando la sucesión de reformas que tuvo la noción de doctrina legal que tuvo en esa época que les dije, 1886 a 1896. Después de la expedición de la ley 61 que ya les mencioné. En estos 10 años se concretó la discusión del valor de la jurisprudencia de la Corte Suprema y ya a finales del siglo XIX se alcanzó una definición estable del tema en la cultura jurídica colombiana, como ya lo veremos más adelante. Pero bueno, retomando la ley 61 de 1886, era claro que esta quería o tenía como propósito la nacionalización de la jurisprudencia, pues disponía que ninguna función encomendada a la Corte Suprema podría ser ejercida por los tribunales de distrito. Eso es lo que decía la ley. Y aun cuando conforme a la legislación de los extintos estados, recuerden que éramos un estado federado, pues correspondería ejercerla al Tribunal Superior del Estado. El recurso de casación, entonces, ¿qué era lo que aseguraba? Que aseguraba la unificación de la jurisprudencia de manera muchísimo más clara, debido a que, como hemos visto, la violación o interpretación errónea de la doctrina legal era una causal de nulidad de las sentencias. ¿Listo? La única forma de que en la práctica se respetara la doctrina legal era si las sentencias de la Corte Suprema de Justicia eran difundidas masivamente. De lo contrario, no iba a ser posible. ¿Listo? ¿Esto cómo se alcanzó? Se alcanzó a través de la Gaceta Judicial, que es el diario oficial que existe hoy en día. Ese diario oficial fue creado mediante un decreto, el decreto 62 de 1887, y es importante en este tema porque el primer número que se publicó el 12 de febrero de 1887 dejó muy claro, entre otras cosas, que se había admitido el recurso de casación entre los nuevos procedimientos judiciales con el fin de asegurar la justicia en todas partes del territorio nacional y abrir campo a la fijación de principios y reglas del alto tribunal para que sirvieran de sólida garantía de todos los intereses que tienen en la ley su salvaguarda. Eso es lo que dispuso, pues palabras más, palabras menos, eso es lo que dispuso y por eso es importante. Bueno, como ya nos damos cuenta, para esa época se creó una tensión muy grande en cuanto a que el Código Civil, como ya vimos, estaba en contra del poder normativo de la jurisprudencia y por otro lado, la Ley 61 y los objetivos anunciados en esa Gaceta Oficial, en la primera edición, lo que buscaban era unificar la jurisprudencia y eso solo se hacía posible ordenando a los tribunales del distrito que respetaran la doctrina legal de la Corte Suprema so pena de que le casaran los fallos. ¿Listo? Posteriormente viene la ley 153 de 1887, que es importante porque convirtió en regla hermenéutica general aplicable por todos los jueces en casos dudosos lo que la ley 61 que ya vimos, eh, lo que para esa ley era apenas una causal de casación. ¿Listo? Era ya una orden directa de la ley hacia los jueces de instancia que afianzaba la causal de casación mediante la vinculación de los jueces inferiores a la jurisprudencia de la Corte Suprema en casos dudosos. Y pues así las cosas, el artículo 10 de esa ley 153 de 1887 dispuso, abro comillas, en casos dudosos los jueces aplicarían la doctrina legal más probable. Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina legal probable. Miren el término que ya usa la ley 153 de 1887 es la de doctrina legal probable. Bien, observemos entonces que la ley 61 y la ley 153 de 1887 establecían en conjunto una doctrina de respeto vertical,
fuerte a la jurisprudencia de la Corte Suprema, respeto vertical, es decir, los jueces de menor jerarquía y la Corte. Eso es vertical. Establecían entonces pues ese respeto a la jurisprudencia de la Corte Suprema y el respeto se considera tan importante, pero tan importante, cuando dejamos de ser un Estado federado y empezó a ejecutarse la regeneración del derecho, que la ley 153 añadió otra causal de casación, ya la causal no era por violación de la doctrina legal de la Corte, sino por violación del autoprecedente, ¿listo? A nivel de los tribunales superiores. El objetivo era lograr lo más rápido posible la consolidación de un derecho nacional que anulara las diferencias generadas por el federalismo. Ese era básicamente el objetivo principal. Después vino la ley 105 de 1890. Esa ley redujo a dos el número de sentencias uniformes para declarar la existencia de doctrina legal. En su artículo 369, y esto es súper importante, y porque esto más adelante lo que genera una serie de inconformidades y críticas y generará un cambio. La ley 105 de 1890 en su artículo 383 obligaba a la Corte Suprema a que en cada sentencia, a manera de regla de derecho explícita, la doctrina legal allí definida en términos claros, precisos y generales. Me explico, tenían que poner en la sentencia la doctrina legal. ¿Listo? Tenían que crear esa regla y ponerla en la sentencia. La tenían que poner de manera clara y de una manera precisa en la sentencia. ¿Esto a qué llevó? A pensar que la doctrina legal, una vez pronunciada, sería inmodificable en sede judicial y requeriría una reforma legal pues para poder cambiar esa doctrina. Eso evidencia que se trataba de un sistema excesivamente rígido de jurisprudencia vinculante. Esa excesiva rigidez fue lo que llevó a que se criticara fuertemente por la misma Corte Suprema, que decía que terminaba siendo la doctrina legal excesivamente rígida y que no le servía a la cultura jurídica nacional. Se criticó la función cuasi legislativa, porque eso era lo que pasaron a hacer, básicamente a positivizar normas en sus sentencias. Bueno, a todas luces, para identificar esa regla no es tan fácil. Y dejarla expuesta, dejarla escrita, esa regla, básicamente lo que creaba era como un artículo de una ley. Y si la Corte Suprema no podía cambiar esa doctrina, entonces tendría, ¿cómo decirlo?, unas facultades del legislador y otras no, porque el legislador sí podría reformar una ley, si no la considera conveniente, pero la Corte Suprema entonces no podría reformar la doctrina legal. A ver, organizo mis ideas. Entonces, la doctrina legal se reducía a la declaración general y abstracta sobre un punto de derecho formulada como un artículo de una ley. ¿Listo? Es decir, la Corte Suprema tendría las atribuciones propias del legislador sin la libertad propia del legislador. Porque si el legislador consideraba, como ya les dije, reformar una ley, pues la reformaba. Si la aplicación de esa ley resultaba inconveniente, la reformaba. Pero la Corte Suprema, en cambio, no podía, pues por la ley, por la disposición de la estrecha ley que estableció la casación. No lo podía hacer. Además, al reducir la fuerza de esas doctrinas a un principio formulado en la sentencia, pues eso dejaría sin valor alguno las consideraciones determinantes del fallo, que es de donde nosotros los abogados, pues si encontramos doctrinas que nos sirven, las usamos para casos semejantes. Bien, la ley 105 de 1890, pues
convirtió a la jurisprudencia de la época en una productora de normas positivas, ¿sí? Que llevaban a vicios. Para la Corte Suprema la verdadera doctrina legal consistía en observar con detenimiento los argumentos que se utilizaban en la resolución de un caso. ¿Para qué? Para de allí extraer criterios de solución flexibles que fueran afinando el derecho para casos futuros. Entonces, dos eran las razones que la Corte tenía para criticar ya pues la doctrina legal. La primera queja radicaba en que congelaba prematuramente la jurisprudencia por el autoprecedente o el precedente horizontal, porque congelaba la jurisprudencia porque no la podían modificar, no podían modificar esa doctrina legal. La otra es que la objeción a la aplicación de la doctrina legal en la relación vertical con los jueces de instancia, ordenada en la ley 153 de 1887, radicaba en que obligaba a los inferiores, es decir, a los jueces inferiores, a buscar siempre esa regla general explícitamente enunciada en la sentencia y no la ratio decidendi o razón de la decisión de la sentencia, es decir, los motivos relevantes que llevaron a decidir. ¿Listo? Esas básicamente eran las críticas. En resumidas cuentas, y como bien lo manifiesta el libro en el derecho de los jueces, la Corte de 1892 objetaba la doctrina legal no porque no considerara que no fuera importante la jurisprudencia como fuente del derecho, ni mucho menos, sino, entendamos esto, porque se oponía al sistema rígido implantado por la Ley 61 de 1886, la Ley 153 de 1887 y la Ley 105 de 1890. No son muchas leyes, entonces no las podemos aprender fácil. En respuesta a esas objeciones planteadas por la Corte Suprema, el Congreso, ¿sí? Decidió derogar, derogar el artículo 383 de la Ley 105 de 1890 mediante el artículo 87 de la Ley 100 de 1892. Y con esto quedó suprimida la obligación de dar forma cuasi legislativa a las subreglas jurisprudenciales elaboradas en las sentencias de casación. Bien, más adelante, posteriormente, la Corte pues no estuvo totalmente satisfecha con esto e insiste en 1894 en la crítica contra la doctrina legal y el legislador posteriormente con la ley 169 de 1896, ya estaba finalizando la década que dijimos que íbamos a ver, 1886 a 1896, reforma el recurso de casación mediante dos disposiciones fundamentales. La primera, el artículo 2. Redefine la causal primera de casación al establecer que podía ser atacada la sentencia violatoria de la ley sustantiva, ya sea efecto de una interpretación errónea importante de la misma ley, ya por indebida aplicación de esta al caso del pleito. Esta redacción elimina la referencia expresa que tenía antes de doctrina legal, pero la jurisprudencia seguía teniendo un peso fuerte porque de ninguna otra forma podía entenderse eso de interpretación errónea de la ley. Y el segundo punto fue que el artículo 4, ¿cierto?, de esa ley introdujo la regla sobre el valor jurisprudencia que ha continuado vigente hasta nuestros días y que subrogaba el artículo 10 de la ley 153 de 1887 que dice que tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina probable y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores. Este artículo está todavía vigente en Colombia y fue declarado exequible mediante la sentencia C-836 del año 2001, que reinterpretó obviamente la disposición. Para resumir esta parte podemos decir que la discusión entre
que se suscitó en esa década de 1886-1896 eh, permitió apreciar el nuevo concepto de la doctrina probable. Es decir, que la doctrina es tan solo probable y por tanto no puede ser variada con el tiempo por la Corte, salvando así la excesiva rigidez de la doctrina legal. Pues esto no quiere decir que, que la Corte no deba respetar la doctrina constante, sino que la puede cambiar cuando pues, considere que esta está errada. La norma posibilita, ¿cierto? Pero sin exigirla, que los jueces utilicen la doctrina probable como fundamento de sus fallos. Y podemos concluir que dentro de esta interpretación histórica, esta disposición consistía en que los jueces usaran esa doctrina probable como fuente formal y no tanto como que la usaran si querían o, o si no querían, pues no la usaran. ¿Listo? O sea, no era hacerla completamente discrecional, sino era como una permisividad. ¿Listo? La debían entender, era como, sí, como eso, la permisibilidad, permitirle a los jueces que usaran la doctrina probable como una fuente formal. Bueno, espero que hayan entendido hasta aquí este video, hasta esta primera parte. Posteriormente vamos a ver cómo el consenso al que se llegó con la Ley Cuarta de 1896 respecto al valor de la jurisprudencia, en el cual se restableció un sistema libre o meramente indicativo, cómo eso fue alterado en 1991 ya, ¿cierto? Para entrar ya en materia de la Constitución de 1921, cuando el legislador extraordinario y la Corte Constitucional, obviamente, empezaron a insistir en la importancia de tener un sistema fuerte de jurisprudencia y no libre o meramente indicativa, por lo menos para el caso de la jurisdicción constitucional, y veremos también cómo se va a dar el aumento del valor constitucional dentro de el mismo momento que la Constitución colombiana empieza a implementarse. Posteriormente veremos eh, cómo fue que entre 1995 y 1998 con sentencias de la Corte Constitucional en pleno se adopta un sistema fuerte de precedentes. Bueno, muchas gracias por escucharme y pues quedamos pendientes para el otro video.